Muy buenas personajillo, ¿qué tal? Bienvenido. Hoy vas a ver un programa de Descubriendo A. Como bien sabes, es la parte del canal donde a mí más me gusta estar, que es entrevistando a gente, charlando con ellos, conociéndolos un poco a fondo y pues bueno, que tú también puedas descubrirlos, ¿no? Al final, que es un poquito de lo que va esto. Nada, comentarte que simplemente este programa yo lo hago los martes y jueves, ¿vale? De 10 de la noche hasta las 11. Hora española, ¿eh? Peninsular, pero hora española. Dicho esto, nada, simplemente comentarte que aquí suelo traer gente de todo tipo. Si en algún momento tú consideras que tienes alguna persona que pueda resultar de interés y te gustaría que estuviera por aquí, yo encantadísimo. O sea, mándame un mensaje, escríbeme a cualquiera de mis redes, ponte en contacto conmigo sin ningún problema, que yo encantadísimo. Dicho esto, vamos con nuestra visita de hoy, que al final es lo que vienes a ver. A mí no me tienes que ver mucho rato, así que disfruta mucho del invitado de esta noche y te veo al final. Buenas noches, gente, ya estamos de vuelta. Como siempre, disculpad la espera, pero bueno, ya sabéis que los martes y jueves la espera siempre lo vale. Bueno, esta noche, como habéis podido ver, tenemos un antropólogo con nosotros. En este caso es Gabriel Moreno y bueno, ahora os iré contando un poquito acerca de él, pues para ir poniéndose un poquito en situación. Bueno, recordar a todos los que seáis nuevos o que no conozcáis bien el formato de cómo va, simplemente recordaros que en cualquier momento, si tenéis cuenta de Twitch, podéis hacer algún comentario, alguna pregunta del tema que estemos hablando, si os interesa, y yo tranquilamente se lo trasladaré a nuestro invitado y ellos, como siempre, tienen la capacidad, ya sabéis, para responder si quieren o si no quieren por motivo X que sea, es su completa decisión y en total libertad. Dicho esto, vamos un poquito, os voy a dar un poquito más de información acerca de Gabriel, aunque ahora enseguida él ya nos estará contando todo mejor. Y nada, vamos a ir comenzando. Bueno, Gabriel, como bien habéis visto, es antropólogo, él está doctorado en el Instituto del Pensamiento y Cultura en América Latina, ha realizado varias investigaciones y desarrollado proyectos de campo en México y en Bolivia, también ha estado en la zona de la Amazonia, perdón, junto a pueblos como el Eseja, ella, bueno, ahora me dirá, él me corrija todos los nombres porque posiblemente lo voy a pronunciar mal, y los chimanes, entre otros, ¿no? También ha estado en los Andes junto a la nación Uruchipaya y bueno, es docente además de la Universidad de Oruro, ¿vale? También quiero que sepáis que él tiene otro trabajo, que él es el CEO de la empresa Native of America, en la que él pues, nos presenta una forma de colaborar, aprender y respetar a los pueblos originarios de allí y de una forma un poco diferente. Pero bueno, dicho esto, no quiero entreteneros mucho más, nos vamos a ir ya con él, que es al final a quien habéis venido a ver y nuestro protagonista. Muy buenas noches, Gabriel, ¿qué tal? Cachis, buenas noches. Un gusto poder compartir y vernos a través de estos medios virtuales. Igualmente, bueno, de lo que he dicho, si, como siempre me gusta decir, si quieres corregir, añadir o quitar, siéntete libre. Muchas gracias. No, todo perfecto. Genial. Bueno, Gabriel, lo primero, yo creo que desde nuestra posición de aquí de España, claro, la cultura américo-latina no la tenemos tan conocida. ¿Qué nos podrías ir contando para que nosotros podamos conocer un poquito mejor vuestra cultura? Porque claro, al final nosotros tenemos como esa pequeña invasión, entre comillas, que os hicimos, pero realmente de vuestros pueblos originarios, realmente muy pocos vamos a saber nada. Sí, sí, es un tema bien interesante poder hablar sobre el tema de la invasión, Uh ¿no? -huh. Retomando un poquito ese hilo Me de la parece palabra, perfecto. en América Latina es por supuesto una cuestión de discurso político muy fuerte, ¿no? Sí. Muy enquistado en la memoria de los pueblos, de la gente, Uh -huh. pero también de muchos traumas que aún no terminan, que son más de 500 años y son traumas que la gente los sigue Teniendo muchas muy... veces hablando y repite el discurso sin ser críticos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, son traumas no digeridos, como diría Ernest Bloch, que aún dicen, hay un autor que es Eduardo Galeano, que Sí. habla sobre las venas abiertas de América Latina, ¿no? Vale. Entonces repetimos ese discurso de las venas abiertas de América Latina. ¿Y por qué no más bien cerrar esas venas abiertas Uh -huh. y ya cambiar de chip? Continuar, eso ha pasado hace Correcto. cientos de años, Sí, sí, cambiar sí. de chip, ¿no? Entonces es un discurso y un debate político fuerte, histórico, académico, ¿no? Pero bueno, esa es más o menos mi posición respecto a eso, Uh ¿no? -huh. A ver qué les cuento. Yo soy como una hibridación mexicano-boliviana por parte de mi padre mexicano, mi madre Vale. boliviana.
y pues he tenido esa oportunidad de poder transitar territorios de Norteamérica y Sudamérica estudiando antropología. Me encanta la antropología desde siempre, desde los clásicos, textos clásicos de la antropología, y siempre me gustaba el otro, Ujú. ¿no? O sea, el otro distinto. Entonces, y poder viajar y descubrir otros lugares, es una pasión la que llego a tener, y por ahí he Qué ido guay. conociendo mucha gente a lo largo del mundo, donde es muy interesante poder compartir y uno va aprendiendo constantemente, ¿no? En México he trabajado con algunas comunidades en Chiapas, en el estado de Guerrero, en Oaxaca también, Ujú. y en Bolivia, pues en la Amazonía, en los llanos y en los Andes bolivianos. Qué guay. Y pues por ahí tenemos alguna experiencia muy buena, interesante, importante, porque no solamente es como hacer los viajes desde la antropología, porque la antropología es conocer la cultura, el otro, el hombre, el comportamiento, etcétera, ¿no? Ujú. Vamos más allá de la cuestión teórica. Vale. Verdaderamente poder relacionarnos con el otro como legítimo otro, Ujú. respetando sus tradiciones, prácticas culturales, lengua, actividades políticas, económicas, y pues eso nos ha mantenido y ha generado que podamos tener muy buenas relaciones Qué guay. con bastantes pueblos indígenas, y pues, aunque no creas, el mismo tono de piel, la barba, el aspecto a veces es como que siempre distinto, Vale. choquea a la gente, ¿no? Pero a Curioso. pesar de eso es como uno va trabajando esos hilos, va Ujú. creando esos hilos, y pues ahí vamos haciendo antropología de a poco, ayudando a las comunidades con Sí. varios programas y proyectos. Qué guay. Claro, es que esto a mí siempre me gusta porque realmente ya te lo había comentado y bueno, lo hablé en su momento tanto con Joan como con Aníbal. Claro, es que vuestro papel a día de hoy realmente con estas tribus, estas naciones, me parece que es un papel súper importante porque realmente ellos a día de hoy entiendo que muchas de sus tradiciones más ancestrales aún las siguen plasmando. Quiero decir que realmente tenemos como un testimonio muy vivo de lo que ha sido ese mundo de antaño, un poquito. No sé si me estoy explicando bien, pero entonces creo que realmente vuestra labor es como realmente muy importante al final, porque quieras que no, la cristianización y pues un poco lo que hemos hablado, ¿no? Las invasiones y tal, sí que es verdad que al final van como eliminando muchos elementos de la cultura y poder encontrar naciones que dices, bueno, aún se mantienen. Joder, yo creo que eso es un dato muy importante. Sí, 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 es súper importante porque en realidad en estos tiempos, 2026, Ujú. ya las prácticas culturales, el tejido, la lengua, el hacer un ritual, no sé, incluso el cazar, el pescar, ya no está dentro de la juventud o de las nuevas generaciones. Correcto. Obviamente hay comunidades donde está la tecnología, tienen acceso al teléfono, al celular, Ujú. no sé, pues al internet y todo lo demás. Incluso es como una cuestión de negación, ¿no? El Vale. negar ser parte de un pueblo indígena, porque además de ser indígena, qué sé yo, boliviano, latinoamericano, es una cuestión que tienes un peso, Ujú. una carga ya de por sí. Entonces es como despojarse de esas cargas. Pero a pesar de eso, hay comunidades que mantienen en esencia muchas de esas prácticas culturales, y de las que se van perdiendo, lo que yo voy trabajando es recuperar un poco la memoria oral, Oral. el poder trabajar con los ancianos, con los abuelos, que son las bibliotecas andantes y que tienen la sabiduría y el conocimiento, para que Ostras. vayan transmitiendo pues a las nuevas generaciones y vincularlos con los niños, que es muy importante, ¿no? Con la juventud, para que conozcan esa, en Ujú. esencia, la cultura, Sí. porque es un patrimonio y es un valor más allá del capital económico, es un capital cultural que no se puede perder o no debería perderse. No, claro. Obviamente no vamos a mantenerlos completamente en esencia, porque ellos necesitan, qué sé yo, migran para trabajar, para el alimento, para mejorar sus condiciones, Ujú. pero sin embargo
mantener y recuperar esas prácticas culturales, que Sí. son muy importantes en las comunidades. No, claro, por eso digo que es que al final vosotros hacéis una labor muy, muy importante en ese aspecto, porque claro, como también vuestro, digamos, como antropólogos que sois, también el hecho de poder ver ciertas prácticas, ciertas cosas que tenéis simplemente que documentarlas, y es en plan de, como me comentaba Lucía, es en plan de me gusta o no, yo la tengo que respetar, se tiene que quedar como está, y pues como bien has dicho, sí, pues igual es una cosa más ancestral o bueno, un poquito más arcaica comparado con lo que hay ahora y pues bueno, si no se rechaza, pues en parte bien, porque al final es una cultura oral que se va continuando y es en plan de es una forma de no perderlo, porque aquí por ejemplo nosotros en España, imagino que tú lo sabrás, tenemos regiones en la que yo mismo, en la que yo vivo mismo es Valencia, tenemos nuestro propio idioma y sí que es verdad que es algo que siempre se intenta defender, pues claro, para vosotros o en este caso son pues prácticas, imagino que idiomas propios también tendrán estas naciones, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, aprovechar la diversidad porque es un capital Uh -huh. importante. Por ejemplo, hay comunidades que son realmente muy pobres, Vale. extremadamente pobres. Entonces tienen que emigrar y van desapareciendo. O solamente se quedan ya los abuelos Uh en -huh. los territorios y muy pocos. Entonces, el trabajar un poco esa memoria oral, memoria histórica, reconfigurar y reconstruir espacios de territorio que eran sagrados, Sí. llama la atención a nuestro público extranjero. Yo manejo, ¿no?, una empresa antropológica, pero de cuidado cultural que se llama Natives of America. Uh -huh. Soy el director y CEO, fundador, y trabajamos junto con las places, ¿no? Joan, Aníbal y demás. Uh -huh. Entonces lo que hacemos es el cuidado de la cultura, recuperar espacios, recuperar prácticas. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener un cierto ingreso donde venga gente de afuera y que quiera conocer, documentar, Uh -huh. fotografías y cuestiones así. Entonces están en un tema de desarrollo, pero no un desarrollo que sea extractivista, ¿no?, de la cultura, sino respetando al otro, a los sujetos en Sí. realidad. Vamos, que básicamente un poco lo que hacéis es a la gente que lo lleváis, aunque no son antropólogos, pero les hacéis que hagan un poquito de antropólogos. Es decir, vosotros miráis, observáis, conocéis la cultura, pero no intervenís, ¿no? Entonces. Exacto, sí, sí, y algo bien importante es que es como estos lentes, ¿no? Que se saquen los marcos categoriales que los tenemos aquí, ¿no es cierto? Y que vayamos con otra mirada, porque no con el supuesto saber Uh -huh. o con estereotipos o estigmas del otro, porque claro, van a haber prácticas que van a ser choqueantes culturalmente, a nosotros nos van a parecer, no sé, que no Impactantes, esté ¿no? bien, ¿no? ¿Verdad? Pero les pedimos que vayan con otro tipo de marcos categoriales, les pasamos lecturas, videos, Uh -huh. son como clases previas para que conozcan dónde van a estar, qué van a hacer y que puedan visitarlos, ¿no? No, a mí eso sí que es verdad que me gustó mucho porque hace poquito Joan sí que me pasó en uno de sus viajes unos vídeos que hizo él de unas prácticas vudú que estaban ahí y sí que es verdad que es que si te lo... O sea, es muy... O sea, a mí me pareció muy divertido porque si te lo sueltan un poco sin información, sin contexto, te choca porque al final, quieras que no, lo ves desde, aunque suene mal, desde la soberbia de dices, bueno, yo estoy como en un mundo desarrollado, de repente ver como estas prácticas es como que te golpea el cerebro por todos lados, que al final dices, bueno, si en el cine veo estas cosas, ¿no? Es decir, cuando voy a ver alguna película de miedo, alguna película así un poco más de misterio, estas cosas salen, lo tengo como normalizado, pero luego es como si lo extrapolas a la realidad, es como, ¡buah! Ahí la cabeza te explota, es lo que dices tú, ¿no? Vamos con esos estereotipos tan mal puestos que al final dicen, no, no, rómpelos. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y esas experiencias son ricas, enriquecedoras. O sea, son viajes no turísticos, son viajes no cómodos, incluso que te llegan a interpelar por la situación en que está la gente, porque pues uno desde la comodidad, ahora hablamos a través de un computador, de la conexión, tomando un café, un agua, qué sé yo. Hay lugares donde no tienen nada, ¿no? Correcto. Y siguen, no sé, pues pescando, cazando, o la leña para cocinar. Ahí luego te voy a pasar algunas fotos especiales, espectaculares también. Vale. Pero es lo rico, ¿no? Hay unas comunidades, por ejemplo, los chimanes, en la selva amazónica del Beni, acá en Bolivia, que han hecho un estudio médico, han analizado el tema del corazón. Dice que tienen ellos el corazón más saludable y que Más envejecen saludables. muchos más años. Ajá, que son los más saludables. Entonces es porque pues no consumen una hamburguesa
una pizza, un pollo, grasas, azúcares, ¿no? Ujú. Y sí, la verdad es que son saludables, la verdad, todos así delgados, Ostras. se los ve muy bien, ¿no? A pesar de todo eso, sí, Ujú. en la Sí, no, situación que al están. final pues no estás contaminado por ciertos químicos y por ciertas cosas que a día de hoy para mantener las sociedades pues no gusto no se tienen que dar, quiero decir, porque al final son cosas que cuesta mucho salir de ahí. Y claro, a ver, yo eso sí que es una cosa que siempre me ha llamado la atención por eso, porque al final dices, a ver, es que supuestamente nosotros estamos como más desarrollados, ¿no? Tenemos ese prisma de, buah, vivimos en ciudades, vivimos con, como has dicho, ¿no? Con el móvil, aquí el ordenador, tal, pero luego dices, al final esta gente con su medio de vida más natural, dices, pues bueno, sí, hay enfermedades o cosas que igual no pueden ellos suplir de entrada, pero dices, también es verdad que en su día a día ellos tendrán unos cuerpos mucho más potentes que los nuestros porque al final no tienen tanto extra para que el cuerpo funcione no de forma óptima, sino como que te están forzando para que no tengas que tener tanto gasto. Claro, claro. Y sí, y también, a ver, ¿con qué topamos? Con cosas así medio dramáticas al estar haciendo el viaje de campo. O sea, nosotros en realidad no hacemos la antropología clásica de los libros, estar sentado en el escritorio y leernos los libros y querer comprender que el libro tiene la única verdad, ¿no? Que es la teoría. Vale. Sino lo que hacemos es la práctica de campo. Esa es la diferencia, es estar en el lugar, estar con la gente, compartir, poner el cuerpo. Para nosotros también es una cosa muy fuerte, porque estar en esos espacios incómodos, qué sé yo, cansados, agotadores por el viaje, por lo que podemos presenciar, es poner el cuerpo en toda la dimensión, mirada, escucha, en la palabra que es importante, el respeto, el estar ahí involucra, ¿no? Es poner el cuerpo, nuevamente lo reitero, que en la manera en que podamos hacerlo vamos a poder ser aceptados en la comunidad, ¿no? Sí. O también podríamos ser en algún caso rechazados, pero siempre con ese cuidado. Hay prácticas del Estado acá en Bolivia, porque ahorita Vale. estoy en Bolivia, en Cochabamba, donde supuestamente las 36 naciones, porque son naciones, son protegidas o eran protegidas por el Estado. Era Vale. el discurso político del Estado plurinacional y demás, ¿no? Mucha eh, charlatanería, podríamos decir, porque en Vale. realidad se han apropiado de ese discurso para decir que los pueblos indígenas y demás, pero han continuado con las viejas prácticas y el sometimiento de muchos de estos pueblos, ¿no? O sea, volverlos asistencialistas, están en constante contaminación por la explotación de oro, Vale. legal y de manera ilegal en esos espacios. Entonces, las personas que van a cazar, que pescan, consumen el pescado ya contaminado con mercurio. Entonces, hay muchos estudios que, pues, esos pueblos están llegando a contaminar, están en vías de extinción y, pues, sumado a todas estas viejas Heridas, ¿no? logias corruptas, etcétera, sucede lo que sucede, ¿no? Y en esos casos, pues ahí también hay gente que conocemos, buscamos, tocamos puertas, decimos, a ver, pueden apoyar para unos filtros de agua, unas bombas, para mejorar las condiciones, ¿no? No solamente es esa, Ese es sí. un poco de dar, ¿no? Claro, es que eso es un poquito yo también lo que te quería preguntar acerca de Native of America, porque claro, al final es eso, nos planteas como una convivencia, ¿no? Junto a estas naciones mucho más respetuosa y digamos que, por decir una forma simple, menos contaminante y claro, vuestro labor realmente tiene que ser difícil, porque claro, si ya mejor son cosas que ya son complejas, el encima querer colaborar con esto sin que a lo mejor tengáis una ayuda estatal o una ayuda un poco más de parte del gobierno, tiene que a veces complicaros un poquito el día a día. Claro, sí, 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 sí. Sí, ahí nos planteamos varias cuestionantes, ¿no? Como antropólogos, o sea, el antropólogo tiene que investigar, pero hay que ser críticos para nosotros mismos y decir, ¿para qué investigamos? ¿O producimos conocimiento? ¿O desde dónde y para quiénes producimos el conocimiento? Correcto. Asumiendo una postura crítica, ¿no? En la formación en México, en el doctorado, en el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina,
nos han enseñado mucho estas cuestiones, que son no menores, son muy importantes, son cuestiones metodológicas que las vamos aplicando en el campo, en el día a día, Vale. siempre con el respeto, ¿no? Ujú. Por el otro, por el distinto, y pues sí, realmente funciona para Para poder. ese enlace que podemos tener y apoyarnos. Y aquí, Gabriel, yo también tengo un poco la curiosidad. Dentro de las naciones que tú has podido ir visitando, ¿cuál ha sido la que culturalmente tú notaste que incluso a ti te llegó a chocar? Las formas a lo mejor en las que tendrían de, pues, de desarrollar su día a día o las prácticas que hicieran. Sí, sí, a ver, es que me sorprenden, hay varias. Vale, Una, bueno, así como voy a pasar de anecdóticas alegres a algunas que se puedan vale, pero sorprender, voy a bien, bien, estar bien, de sí, sí, todo, eso ¿no? está perfecto. Sí, yo estaba en Día de Muertos por México, Ujú. que es muy famosa la celebración, entonces era en San Juan Chamula, y llegué y todo el mundo estaba con su Coca-Cola, Vale, diciendo que nos metemos algo, ¿no? Entonces ese pueblo es uno de los pueblos que más consume Coca-Cola. anda. Y que algo para celebrar, para tenerlo ahí presente, es la Coca-Cola. Es en San Juan Chamula. Entonces Ostras. estaban las prácticas y todos con la Coca-Cola. Entonces ponían en el festejo Sí. cajas de Coca-Cola. Entonces el otro era Coca-Cola. Entonces beber Coca-Cola, además de adictivo, supongo que también es una cuestión de estatus, ¿no? Ostras, qué En esos loco. espacios. Vale, qué guay. En otra por acá, por la selva amazónica, sí, algo que me ha choqueado, y era que llegué justo a una festividad con el tema de los filtros, tratando de apoyar un poco, porque les hemos enseñado a hacer filtros caseros de agua, por eso de la contaminación y demás. Vale. Y en algún momento en la fiesta, una de las autoridades, obviamente varones, porque la cultura es polígama, Ujú. ¿ya? Donde puedes ver ahí dos o bueno, a una autoridad, a un corregidor con dos, tres mujeres, Vale. y también una mujer con dos hombres, ¿no? Aún vigente. Y en la celebración, la fiesta era como, bueno, Lick, escójase la que usted quiera, ¿no? Hablando de las mujeres. Entonces es algo que a mí me choqueó, me Ostras. generó temor, por supuesto. Y dije, bueno, no, muchas gracias. O sea, no les dije ni no, ni nada, sí, luego vemos y continúa la fiesta, pero ya tranquilo, Es ¿no? exacto. A mí me dejáis al margen, ¿no? Sí, sí, claro, no, no, o sea, bueno, sí, gracias. Tampoco para que se sientan ofendidos, pero no, muchas gracias, ¿no? Ujú. Eso, ¿qué otra cosa? Algo así. El tema de los muertos. Vale. La muerte es como, también se celebra en los pueblos indígenas, en muchos casos es muy importante. Y acá en los Andes, la nación Uruchipaya, el pueblo indígena Uruchipaya, tiene un espacio que es como una capilla Vale. dentro del cementerio. Vale. Ellos no los llegan a enterrar, los dejan encima del territorio, Ujú. ¿sí? ¿Para qué? Porque antes el Día de Muertos lo sacaban, lo festejaban, lo veneraban, etcétera. Pero tienen una capilla especial donde están sus ancestros, los abuelos y demás. Entonces ahí están apilados cuerpos y cráneos Sí. de los sabios, ¿sí? Incluso en el Ostras. centro del cementerio están los creadores, los dos cráneos creadores de todo el pueblo, ¿no? Ostras, qué fuerte. Sí, 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 es muy interesante, pero pues ahí están, uno puede entrar, pasas el candado y ves, y ahí están los cráneos, más adentro los cuerpos Anda, y demás, ¿no? aquí yo te pregunto completamente desde la ignorancia, pues que ahí con eso me ha encantado. Claro, entiendo que al dejar esos cuerpos fuera, ellos también harán algún tipo de limpieza o algo para evitar que los animales vayan a buscarlo, porque al final animales carroñeros deben de aparecer. Sí, sí, por ahí andaban un montón de gatos, ¿no? Anda. Supongo que también se alimentan, Sí, sí, sin sí. duda, ¿no? O sea, sí, sin duda. Este es un territorio frío, no hay muchos otros animales, Ajá. pero sí, ahí rondaban gatos, entonces ahí seguro se alimentan de alguno de los ancestros, ¿no? Anda, qué fuerte. Claro, es que a mí es que estas cosas o sea, me llaman mucha atención porque es un poco como las prácticas que muchas veces hacían, o bueno, yo tengo entendido que hacían los esquimales, el hecho de que cuando se hacían mayores muchas veces se buscaban a los osos para que se los comieran y era en plan de, bueno, pues para la tribu que el oso al menos tenga comida y si lo cazan, pues sabemos que va a estar fuertote, Claro. va a tener carne para Sí, comer. sí, 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 sí. Bueno, ¿qué otras prácticas o sí que me han choqueado? Pues en estos pueblos no hay esa diferencia de la mayoría de edad en las mujeres, ¿no? Vale.
es una cuestión biológica. Ujú. O sea, uno puede ver niñas de 12, 13 años que ya pues están con su primera menstruación, pero que ya son mamás y que en algunos casos tienen uno, dos, tres bebés y es así en su Ostras. juventud. Sí, así un montón. Es una cosa que, claro, te choquea y dices, no, es duro. Sí. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado en esa intervención, en decir, en hacer, para pues no hacer un cambio en la normalidad de ellos, De ¿no? ellos, claro, porque claro, esto también imagino que alguna de estas tribus, si habéis llevado a alguien, claro, estas prácticas yo creo que también llaman un poco la atención a una persona que sea completamente ajeno, porque vosotros al fin y al cabo entiendo que aunque os choca, sí que es verdad que a lo mejor lo tenéis como un poco más normalizado, porque sí que al fin y al cabo es como un poco vuestro trabajo, ¿no? Pero es como si fuera yo, me refiero, yo a lo mejor voy y lo veo y es como, hostia. Claro, Yo creo que sí, ahí sí. instintivamente sí que muchas veces o sea, ¿cómo conseguís controlarnos? Hablando claramente, porque claro, en esos momentos yo creo que instintivamente a cualquiera le tiene que salir el rollo de, oye, 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 pero ¿qué es esto? Claro, claro, por supuesto, sí, o sea, siempre les recomendamos, les decimos a dónde vamos, qué vamos a Sí, hacer. En algún caso es como sorpresa, pero tratamos de que sean, bueno, que tengan cierto cuidado, ¿no? ujú, Al emitir algún criterio, al hacer siempre cuidadosos y con las preguntas necesarias, con los guías, en este caso, que somos nosotros, para que nosotros podamos resolver. Pero en algún caso sí, o sea, ujú. sucede, Sí, 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 sucede, y sí, me claro, imagino. es como que el choque, el susto, el espanto, la admiración y pues el indígena también el tratar de decodificar por qué se asusta, ¿no? Porque ahí hay un juego bien interesante. Porque si viene un turista que se yo, no sé, que habla inglés, un indígena chimán, entonces no habla ni español, habla su idioma acá inglés, entonces ¿cuál es el tema de la comunicación? Muy rica, ¿no? Sí. Eso. Y claro, por supuesto pasa también que cuando estás en una de estas comunidades, ellos hablan en su idioma, seguramente me insultan, seguramente se van a burlar de mí, ¿no? Qué sé yo, al principio, por supuesto. Entonces uno ya va comprendiendo, ¿no? En los gestos, en el lenguaje corporal, para poder ir, Qué guay. sí, trabajando. En algunos casos uno mismo tiene que bromear, haciendo trabajo de campo de uno mismo, ¿no? Sí. Por el aspecto, por algo que te pase, una broma para romper el hielo y bueno, Sí, por para ahí. quitar un poco la tensión y que se vea que realmente no hay tanta extrañeza, sino que es como, bueno, vosotros lo veis normal, nosotros también. Claro, sí, 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 exacto, Qué exactamente. guay. Claro, es que ya te digo, a mí me flipa mucho porque, claro, también luego es el tiempo que estáis fuera, porque al final no es que sea un viaje a lo mejor de una semana, sino que realmente paséis mucho tiempo. ¿Cuánto suele ser la media que sueles estar tú con estas tribus o estas naciones? Ajá, pues mira, para yo poder en algún caso ofertar y decir pueden venir turistas y demás, Ujú, he tenido que estar 6 meses fuera con ellos o hacer viajes intermitentes en el año, ¿no? ujú. Unos 4 o 5 viajes de 2 meses, un mes, 15 días, para ir conociendo. Pero más allá, digamos, de explorar para que sea un turismo cultural, siempre trabajamos con proyectos, buscamos ayuda. Ujú. Entonces, lo esencial es tratar de ayudar, colaborar, ver la forma en que podemos hacerlo, mejorar algunas condiciones, el tema de la enfermedad. Ha habido una experiencia muy rica con unos eh, soldados ex-marines Vale. de Estados Unidos que eran veteranos de guerra, que habían peleado en una guerra y obviamente pues hayan matado y demás, muy jóvenes ellos, ¿no? Entonces, cansados de toda esa situación del ejército y la cuestión bélica, han decidido crear como una fundación. Vale. Uy, vale. Y nos contactaron y vinieron 4 de ellos para hacer atención médica, han traído medicamentos, salud, hemos viajado con Anda, qué ellos, se han guay. quedado con nosotros, así a acampar. Una experiencia muy rica, ¿no? Ujú. Rica, rica, sí. Entonces, es como que vas encontrando gente interesante y ellos mismos pues se dan el tiempo para poder estar, el estar en el lugar es el motor de la antropología, ¿no? El Ujú. trabajo de campo es lo que sostiene y mantiene, es el motor real de lo que es la antropología, estar en el lugar con la gente. Sí, claro, porque es la única forma que realmente vosotros, o sea, vosotros y cualquiera en general tiene de poder conocer y al final, pues lo que comentabas un poquito al principio, ¿no? Hacer ese cambio de chip, de decir, bueno, pues igual yo luego vuelvo
Y pues como digo yo, si me he ido de camping una semana y ya vuelvo a mi piso y parece que, oh, joder, de repente he hecho un salto tecnológico de 1000 años, pues vosotros que encima tenéis tanto tiempo es brutal, porque ya no es Sí, solo sí, sí. un aspecto de comodidad, son muchos, muchos aspectos. Claro, en tono de broma, por eso te lo decía al principio, es como, pucha, después de tanto tiempo, de, qué sé yo, un mes y medio, 2 meses, volver a casa es como difícil, hasta si tienes pareja, tu compañía, familia, tienen que ser constantes, o sea, tener esa fortaleza en lo que tú sabes, o sea, en lo que tú haces, ¿no? Ostras, sí, 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 sí. En sopesar, aguantar, porque no es lo mismo de que lleves a todos los viajes, no sé, a alguien de tu familia para que te acompañe, pero es completamente difícil. Igual con el tema de las mascotas, Sí, claro, no todos. los hermanos, la madre, qué sé yo, ¿no? Es como que tiempos. Este próximo mes, en abril, vamos a, bueno, yo voy a hacer con toda una ruta en Bolivia, con unos proyectos, y después nos vamos a Brasil. Entonces, todo abril y mayo fuera. Entonces estaremos en la selva de la Amazonía con bastantes tribus, etnias, como unas 8 Ostras. distintas en la Amazonía, y de ahí ya nos vamos hacia Colombia también en la selva amazónica. Es que, claro, por eso digo, es que cada vez que hacéis un viaje, es que os recorréis, como que digo yo, un cuarto de mundo al final. Y claro, eso como os deja tanto tiempo fuera. Claro, luego también de cuando vais, por ejemplo, de este trayecto, de este viaje que estás preparando para hacer ahora para abril, mayo, ¿hay alguna de las naciones que tengas especial interés en querer ir? Porque digas, "Buah, me encantaría, no he podido conocerla o tengo más ganas de estar por allí". Sí, sí, el de Brasil va a ser especial porque es una expedición. O ¿Vale? sea, ya fusionando un poco el tema de la academia, ¿no? Entre Ujú. los autores de la antropología hay uno que era Levi Strauss, del estructuralismo, y pues su obra maestra la ha trabajado en Brasil, Uh, justo en la Amazonía. Entonces uno cuando es estudiante dice, yo quisiera estar, conocer, me llama mucho la atención. Entonces voy a estar con unas, como te dije, unas, no sé, 6, 8 tribus. Ocho, me habías Dos de comentado. ellas, o tres muy, muy particulares, los Kayapó, los Matiz o Marubo, ¿Vale? que no los conozco. Va a ser mi primera exploración, en realidad. Estoy yendo para unas festividades y para poder trabajar con ellos y conocernos. Ahí es complicado porque ahí tienen cierta protección. Hay ¿Vale? una institución indígena que es la FUNAI, que protege a estos pueblos indígenas, y no, pues no cualquiera puede entrar, tienes que solicitar permiso, para qué vas, mucho por el tema seguro del desplazamiento de tierras, Ujú. peleas con los mestizos, o sea, con los blancos, mestizos. Entonces, es de cierto cuidado y mucha responsabilidad poder hacer Ostras, ese ese viaje, tipo de... ¿no? Ujú. Pero sí tienen unas prácticas fabulosas, pinturas corporales, piercings. Sí, ostras. Sí, sí, algunas autoridades que tienen unos piercing de labio, donde tenían el plato, se rapan la cabeza, entonces ser parte de ciertos rituales de paso también con ellos. Ostras, qué guay. Claro, yo aquí también me genera un poco, y esto si quieres me corriges tú o como digo yo, me dices sí, que igual me flipa un poco, pero sí que es verdad que también tengo mucha curiosidad porque entiendo, visto desde aquí, ¿no? Visto un poco desde la perspectiva de las personas que no entendemos de antropología, pero sí que es verdad que en la zona de América, tanto englobando norte como sur, sí que se le da muchas veces esa importancia, ¿no? A las tribus indias, a las indígenas que hay en América del Norte, pero sí que es verdad que en general a las vuestras, a las del sur, es como que se les dejan un poco apartados, pero realmente habrán bebido más o menos de una fuente común, entiendo. Quiero decir que habrán sufrido un poquito las mismas condiciones. Sí, sí, sin duda, sin duda. En cuestiones históricas, el despojo territorial, el desplazamiento, Ujú. la esclavitud en muchos casos también, ¿no? O sea, si podemos hablar del sector de Brasil, si podemos hablar del tema de la esclavitud en Norteamérica, Sí, con las comunidades afro, acá en Bolivia también, por supuesto, y no, sin ir muy lejos, 5, 10 años atrás, los mismos indígenas o sea, seguían en una posición como de esclavitud dentro de ostras, otro grupo indígena, ¿sí? vale. Medio forzados, por supuesto, otro tipo ya de redimensión de esclavitud, pero sí, o sea, sin pagos, trabajar. Ha Ostras. habido mucho la cuestión de, hay comunidades que son alcohólicas, indígenas. Sí, Son muy dependientes, alcohólicas, pero full.
Hunda. Entonces, ¿por qué? Haciendo como un retroceso histórico, era que los contrataban para hacer el trabajo de la castaña, la goma, el caucho, esas cuestiones. En vez de pagarles, les daban alcohol, el Anda. aguardiente. Ajá, entonces era el aguardiente y les pagaban con aguardiente. ¿Pero para qué? Para volverlos adictos, para endeudarlos. Y Ostras. esas comunidades desde muchos años atrás son dependientes del alcohol, constantemente. Anda. Estás con ellos y están así, bebiendo alcohol, bebiendo alcohol. Hostia. Entonces uno tiene que estar y, bueno, compartir también un poco de alcohol con ellos cuando estás Qué con fuerte. la gente, ¿no? Ostras, entonces, mira, ahora me has recordado a una escena de, no sé si bueno, imagino que sí, las películas de Fast and Furious, las de los coches famosas de Vin Diesel, hay en una que están en Brasil y claro, me acabas de recordar a ese momento en el que decían, claro, el malo de la película decía, oye, ¿tú sabes por qué realmente en Brasil, aun a pesar de haber venido los españoles con todo lo que hicieron, ¿por qué Portugal realmente, siendo más pequeñito, ha conseguido que su idioma se quede por aquí? Es que me ha recordado lo mismo porque decía, claro, es que dice, mientras los españoles venían y mataban, dice, ellos les generaban las necesidades de, pues yo qué sé, por poner un ejemplo tonto, te doy un cubiertos para que empieces a comer con cubiertos en vez de con las manos, ¿no? Pues lo que me estás contando tú del alcohol y tal. Y claro, entonces realmente sí que era así, o sea, sí que les generaban esas adicciones para poder, digamos, tenerles el control entonces. Claro, claro que sí, por Ostras, supuesto. qué bueno. Sí, 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 así es, por supuesto. Entonces, como haciendo el trabajo de campo, investigando, conversando con la Sí. gente, uno ya pues va evaluando y dice, sí, es cierto, han habido investigadores, etnólogos de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, Uh -huh. entonces donde ya señalaba, ¿no? Que les dan aguardiente, 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 entonces para endeudarlos. O para incluso los usaban para, les decían, para que sus plantíos, sus plantas y la producción que tienen no se contamine, entre comillas, con unas hormigas. Vale. Entonces decían, vamos a hacer veneno para hormiga, pero no era veneno para hormiga, sino los usaban para hacer la cocaína. Hostia, no jodas. Sí. Hostia, qué Entonces, fuerte. les decían es polvo para la hormiga, pero no era polvo para la hormiga, sino eran los ladrillos de cocaína para poder traficar, ¿no? Joder, qué loco. Y uno también se expone a eso, ¿no? En esos territorios hay mucha, o sea, mucho el tema del narcotráfico. Claro, Y, porque. ajá, Perdón, y sí, pues sí, sí. están ahí los trabajadores, o sea, los trabajadores que tienen dentro en Ujú. las comunidades también ser indígenas de varios pueblos. Y muchos pueblos acá, o parte de esos pueblos, se han dedicado a ese trabajo, pues porque Ostras. genera muchos No, ingresos, claro, claro. recursos y cosas. Claro, es que entonces, es verdad, no había caído ahí. Claro, al llevar el tema de la coca, que sí que es verdad que lo. Sí que muchas veces yo lo he escuchado que incluso alpinistas la natural la mastican para poderse adaptar. Claro, no había caído en ese aspecto, en el rollo de que te puedan llegar como a esclavizar por el tema de trabaja con esto. Hostia, pero claro, entonces ahí realmente vuestro trabajo también, según a lo mejor con qué naciones estéis o con qué tribus estéis, puede ser peligroso, porque si han estado ligados o están ligados realmente a ese mundo, vosotros, digamos, ¿cómo conseguís mantener esa línea? Porque al final, eso no sé si lo sabéis de antes o lo sabéis un poquito. No, sí, investigamos un poco, vamos conversando con la gente, ¿no? Y hay lugares donde, o sea, o preferimos no ingresar Vale. o que nos conozcan, que estamos con los proyectos de ayuda a las comunidades Uh -huh. y en varias visitas o bastante tiempo, pues ya es como, ya te identifican, te ubican. Vale. Entonces ellos mismos nos dicen, no lo vas a mirar feo o no vamos a ir por ahí, por esos lugares, si es que vamos a pasar. Entonces uno, no sé, yo no sé nada, no veo nada y ya, ¿no? En algún caso. Pero siempre con el cuidado, no exponernos tampoco, no lanzarnos. Así como muy valientes, ¿no? No, claro, es que realmente es que esto es o sea, esto lo estoy hablando contigo porque sí que es verdad que en su momento cuando vinieron Joan, Aníbal y demás, sí que esto no lo había tocado. Pero claro, ahora que me lo has sacado tú un poquito, claro, es que realmente entonces, según sobre qué zonas es eso, es que vuestro trabajo llega a ser un poco vosotros jugaros, hablando mal, pero jugaros la vida, porque al final dices que si doy un paso, me meto donde no me tengo que meter, por motivo X que sea, o me llevan a donde no me tienen que llevar, claro, es que ahí vuestro trabajo ya es un peligro en ese aspecto. Tal cual. Sí, 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 eso sucede, ¿no? Y entre ellos Ostras. se conocen, saben, entonces dicen, bueno, no los mires, no digas nada, tranqui, te ubican.
O sea, no estamos viendo como, o sea, somos agentes externos, por supuesto, Pero porque neutros, preguntan ¿no? qué En cierto hacemos. modo. Pero si estamos ayudando en las comunidades, es como que, bueno, sí, nos dejan. Tampoco Hostia. involucrarnos más en otros espacios, ¿no? Ujú. Sepan que vamos con ayuda, que nuestra intención siempre es buena, sublime, con las poblaciones. No Y, tenemos ningún otro interés. y ahora que hablamos un poquito del tema del apoyo, de la ayuda, ahora mismo con Native of America, ¿llevas algún proyecto así cercano con el que quieras ahora ir a poder ayudar a alguna de las naciones? Sí, sí, he estado con el tema de filtros de agua, ya llevo como 4 años Vale. o 5 años llevando vestimenta, medicamentos, útiles escolares y el tema de los filtros de agua a estas comunidades de la selva amazónica que están contaminadas por el mercurio. Ujú. Muchas veces, obviamente, por el tema de presupuesto, dinero y demás, hemos optado por enseñar en las comunidades de cómo se hacen los filtros de agua. Ellos mismos pueden elaborar, les hemos enseñado las cantidades de arena, tierra, carbón vegetal, para que eso vaya filtrando, vayan limpiando y puedan consumir agua un poco Ostras. más limpia, ¿no? Está, pues el tema de las carreteras, la explotación de oro y demás, pues está ahí latente en esas comunidades. Y nada, siempre con proyectos de desarrollo. Ahora en los Andes, con Natives of America, hemos hecho un proyecto con la Universidad Más, Ujú. que es la totora. ¿Esa planta la conocen, la totora? ¿La has escuchado? Pues ahora mismo así de entrada no. No, es como una caña que crece en el lago, así muy alta, hasta de 2 metros. Ujú. Y en la comunidad donde estamos trabajando es sumamente salino y desértico. Sí, Lo que pasa es que como no tienen un territorio que dé alimento, los animales mueren, hay sequía o inundación y es muy salino. Entonces optan por migrar, están en la frontera con Chile y muchos de ellos se van a Chile. ujú. Más del 60% de esa población indígena, que es milenaria, ya tiene la nacionalidad chilena. Entonces se Vale. han convertido en chilenos. Entonces hemos hecho un proyecto para ver si esa planta resiste a esa inclemencia del tiempo y poder dar de alimento a los animales, ¿no? Vaya. Procesada, molida. Y están engordando los animales, entonces al vender los animales generan un poco más de condiciones económicas, o sea, tratando de mejorar el Ujú. tema de los ingresos. No, estaba viendo ahora la foto de la planta, sí que la conocía, no sabía que se llamaba espadaña, al menos en español nos ponía que es, o sea, aquí no la llaman así, pero sí, sí que la conocía. Pues no sabía yo que tenía, digamos, ese uso, porque yo cuando la he visto sobre todo ha sido muy silvestre, o sea, es, pues sobre todo en zonas donde ha habido mucha humedad y mucho demás, sí que la he visto ahí, pero fuera de eso no sabía yo que podía llegar a generar ese impacto positivo. Sí, sí, está como una prueba piloto y estamos ahí colaborando con ellos Ah, para ver si podemos hacer el proyecto de escalamiento más grande, ujú. ¿no? Y obviamente con el tema de turismo, estamos entrando igual a un concurso con la Unión Europea, Ah, la universidad y pues nosotros para poder participar en un proyecto, no es un concurso, para un proyecto de turismo cultural, antropológico, etnográfico, ujú. para esta comunidad y mejorar sus condiciones siempre cuidadosos, ¿no? Porque hay tipos de turismo. Hay turismo muy extractivista o depredador, al Vale. tipo de turismo cultural, eh, de desarrollo cuidadoso de la comunidad. Ujú. Claro, es que al final yo creo que también vosotros corréis un poquito también en general ese peligro, ¿no? Porque al final yo entiendo que incluso el cultural, si a lo mejor se masifica mucho, tiene mucho impacto, también puede llegar a devorar en ese aspecto. Claro, como lo que ha pasado en México. México tiene un montón de turismo, Ujú. su producto interno, una mayor parte del producto interno también es parte del turismo, más allá de sus playas. Sí, Entonces lo que han hecho es generar los pueblitos mágicos, vale. No, muy lindos, muy pintorescos, etcétera, bellos, preciosos. Pero ¿qué pasa? En esos pueblitos mágicos sí hay mucho turista, va la gente, se ha puesto de moda, pero son inversiones extranjeras. Entonces, el local, el lugareño, ha sido desplazado, hostia. porque no tiene esa capacidad, por supuesto, ha sido desplazado y sigue en las calles vendiendo sus artesanías o algún tejido, pero el mayor ingreso del pueblito mágico se queda pues en los que invierten en los capitales, en los cafés, en los Correcto. hoteles, restaurantes y cosas así. Ostras. Ujú. O sea que realmente, digamos, en vuestra zona, o sea, que lo tenéis como
bastante fastidiado por eso, porque al final si viene gente de fuera con más dinero digamos, alterar esos productos, claro, es que vuestra labor realmente, entonces, o tu labor con tu empresa, realmente aquí, Gabriel, o sea, es muy importante, porque al final estáis evitando eso, o sea, sois, digamos, esa punta de lanza para intentar evitar que estos pueblitos se puedan reproducir en otras zonas y que la gente que sea nativa realmente tenga su espacio y se le respete ese espacio. Claro, sí, sí, sí. Esa es una tarea grande, enorme, ¿no? Sí, sí, Porque hay pero que un lidiar sí, montón. pues, con la misma comunidad, la misma gente, porque ellos mismos pueden decir, no, yo voy a tener más ingreso, entonces yo me hago a un lado, me aparto y hago el proyecto. Ujú. Entonces, lidiar con los locales, con agentes externos y siempre con esa voracidad corrupta cuando ¿Qué hay? Sí. participan instituciones del Estado, ¿no? Claro, es que me flipa por eso, porque al final yo creo que incluso... Porque claro, yo aquí lo que siempre, desde que vengo hablando con vosotros, sí que hay algo que me ha llamado siempre o he querido como un poco darle importancia, que al final realmente... Claro, las tribus que vosotros vais o las naciones que visitáis, ellos realmente lo que es el valor del dinero, entiendo que no lo conocen. O sea, sois vosotros un poquito los que lo vais metiendo ahí. Pero claro, realmente yo creo que eso es como, o sea, es productivo por un lado, porque un poco como nos comentaba Jan en su día, pues les ayudamos a que puedan enfrentarse a ese estado que intenta como comérselos, pero claro, ¿en qué momento, como tú bien has dicho, pasa ese momento de me estoy defendiendo a, mira, ¿sabes qué? Devórame, prefiero volverme corrupto, dame todo el dinero que pueda y con esto voy a vivir bien. Y sin duda, y pasa en todos los lugares, Sí, ¿no? sí. Siempre va a haber alguien, va a pasar. Hay que saber lidiar y pues trabajar con los que sean más honestos, más comprometidos, porque hay gente muy comprometida con sus mismas comunidades, los mismos abuelos que en las prácticas culturales también generan ciertos valores culturales dentro de la comunidad, ¿no? Ujú. El no pegar a la mujer, porque si pegas a la mujer, en tu cosecha te va mal, digamos. Anda. ¿No? En aprender eso, o sea, no pegues a tu hermano, no pegues a tu mujer, porque si la pegas es como si estuvieras pegando también a tus plantas, a tu comida, Ostras, y te va a ir mal. qué curioso. Entonces, ciertos valores de cuidado, ¿no? Y sí, es una tarea difícil, pero sí cuidadosa porque no es constante también que vayan a tener gente que los vaya a visitar. Ujú. Más bien ellos nos piden cuándo va a venir, cuándo va a traer cosas, ropa, qué sé yo, no sé, las chanclas o sandalias, útiles escolares. Y como son tantos, entonces uno va recorriendo comunidades y comunidades y no podemos alcanzar a todos, ¿no? Sin Ujú. duda. Pero ya ellos se conectan o por radio o por el mismo WhatsApp, ya ha llegado el licenciado Gabo, no sé qué. Qué Entonces, guay. ¿cuándo va a venir? Venga por la comunidad, ¿qué nos ha traído, no? Qué guay, qué guay. Sí, o mándenme para una conexión a internet, para llamar, para estar conectado. Ostras. Pero conoces una gente muy, muy linda, sin No, duda, sin duda. claro, claro, es que esto es la parte positiva, ¿no? Me van a referir al final vuestro trabajo, eso es que como todo tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Pero claro, me llama mucha atención porque claro, realmente vosotros sois como esos inductores, ¿no? De ese contacto de, bueno, pues bienvenidos, ahora os vamos a enseñar ciertos valores que pues ahora no teníais, pero os vamos a poner un poquito. Claro, es que a mí eso me daría un poco de miedo a mí, ¿no? Porque sería en plan de, joder, es que no quiero corromperlos, pero en cierto modo es como que los corrompo, ¿no? En plan de, tengo que hacerlo mal, pero es un mal menor. Sí, sí, sí. Hay cosas que incluso que me sacan de onda en términos de mexicano, el sacar de onda como me incomodan Sí. por esta pérdida de la memoria cultural. Uh-huh. Entonces, como antropólogo, eres un gran lector, tienes que leer, investigar, saber y vas explorando. Y en algunos casos es como que yo pueda saber más que las autoridades jóvenes, que la juventud y que algunos adultos de cómo era la comunidad o de qué es lo que hacían. Uh-huh. Entonces es como que uno externo, por el conocimiento académico, la investigación, va y les introduce y le dice, esto era así. Y te sacas de onda, te incomodas porque estás hablando con los del lugar. Y entonces hay una pérdida de esa memoria cultural, Hostia. memoria oral, histórica. Uh-huh. Entonces, como ir refrescando, esto era así, por acá, Qué traer guay. a los Sí. abuelos,
para que corroboren la información, porque bueno, también en los libros no todo es cierto, ¿no? No, no, claro, claro, claro. Al final, pues imagino que todo pues dependerá un poquito de con quién han hablado, cuándo lo han hablado, de la forma en que lo hablan, que te entiendas lo que estás hablando, porque yo imagino que también, aunque se gaste un mismo idioma, habrán cosas que tampoco sabrán cómo nombrarse o cómo hacerles referencia. Entonces, pero ya te digo, a mí es que vuestro labor realmente, cuanto más gente conozco de que os dedicáis al tema de antropología, la verdad que es un trabajo que yo creo que está muy poco presente en el día a día nuestro, o sea, ya hablando de nosotros. Y realmente hacéis un trabajazo increíble, me voy a referir, porque es que os encargáis de una parte nuestra que realmente nosotros es que la hemos olvidado, nunca mejor dicho. O sea, los hemos provocado un ostracismo brutal y es como, si no es por vosotros, no están. Sí, 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 en todo lado, ¿no? La antropología es como que desconocida Ujú. y siempre hay esa confusión entre arqueología y antropología y qué estudia y para qué y dónde vas a trabajar. Hay muchas convocatorias, hay muchos sí, fuentes de trabajo donde ahí está presente el tema del antropólogo, Ujú. como trabajo social, una cosa así. Pero uno ya con la experiencia pues va haciendo y presentando propuestas, ¿no? Ujú. O sea, conoces, hay una necesidad, bueno, vas, tocas puertas, se presentan proyectos, hay cosas interesantes para poderlas trabajar. Y bueno, tiene que apasionarte, y lo reitero, para ser antropólogo, para hacer antropología, siempre es necesario estar in situ en el lugar. Ujú. Sentado afuera, desde la lejanía, desde la distancia, no. Puedes conocer por unos libros, pero estar en el lugar es lo más importante. Si no estás en el lugar, no viajas, no sos antropólogo. Ostras. No, no, a ver, me parece importante lo que dices porque realmente sí que es verdad que con los que he ido hablando vuestros, es que sí que es verdad que todos decís un poco eso, ¿no? El rollo de estar allí, de poderlo vivir en directo y sobre todo no querer, digamos, meter mano, sino respetarlo, en plan, por lo que hemos dicho antes, ¿no? De, bueno, yo no lo comparto, pero que no lo comparta no quiere decir que tenga que ir ahora un poco, pues como iban los cristianos en su momento, de, eso olvídate, no puedes hacerlo, sino al revés, de, pues mira, vale, voy a intentar, como me dijo en su momento Aníbal cuando me explicaba ciertos comportamientos que hacían pues, con temas de cortes y tal, que decía, es que aunque tú no lo entiendas, pues esto lleva como una preparación y a nosotros nos choca, pero para esa gente es su día a día, es su cultura, es su religión en este caso y bueno, pues hay que respetarlo. Y es en plan de, pues igual para ellos cualquier cosa del catolicismo les puede explotar, pues a nosotros es esto. Claro, sí, 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 sí. Sí, sí. Qué guay Hay también. rituales donde pues dan, no sé, una llama, una oveja, la sacrifican y pues viva, ¿no? Entonces la están degollando, están haciendo el sacrificio, están consumiendo la coca, la hoja de coca, que es muy buena, que tiene muchas propiedades buenas y pues a la gente de afuera le choquea por ver Normal. esa escena, ¿no? Dices, no, qué brutal, o tirar sangre, o agarrar la sangre de la oveja, tirarla a un, no sé, a un fetiche de tierra, una cosa así, que para ellos es sagrado. No Ostras. sé, se saca onda, ¿no? Pero es, así han convivido, así han vivido y así han durado miles de años y pues siguen esas prácticas, ¿no? Siempre en esa conexión con la naturaleza, eso es lo rico. Esa es la espiritualidad que van teniendo los pueblos, siempre está con el cosmos, con la naturaleza y con el respeto al otro. Sí, o sea Eso que es realmente rico. están como más presentes en el hecho de que ni yo sin mi tierra, pero la tierra sin mí tampoco es, ¿no? En cierto modo. Ujú. Sí, 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 incluso pues le dan un valor, ¿no? Una espiritualidad al agua, a los peces, no sé, al cerdo. Entonces, para poder cazar, no lo cazan por cazar y por la voracidad que puede hacer el capitalismo, ¿no es cierto? Cazo 10 cerdos porque voy a tener más. No, voy a cazar dos porque me permite comer y voy a esperar un cierto tiempo para cuidar la naturaleza y hago un ritual antes de salir a cazar. Vale. Antes de ir a pescar también, pedir permiso, ¿no? Que por favor me debo alimentar, necesito para mi familia y voy a tomar unos pescados que son importantes para la naturaleza y el entorno. Ostras. O sea que en cierto modo podemos decir que muchas tribus o muchas naciones, en este caso, que son como son más respetuosas que incluso nosotros, que se supone que somos los que tenemos como más dominio, ¿no? Por decir una forma.
tal cual, sí, sí, sí. Ostras. Sí. Claro, y eso a ti a veces no te pasa que cuando vienes de los viajes o vienes de esto, o incluso en tu día a día, imagino, ¿no te choca a veces el ver esa soberbia que tenemos un poco como personas de ciudad, de culturas desarrolladas, que luego dices, a ver, igual nos tenemos que bajar un par de tonitos, porque es como, sí, tendremos mucho desarrollo, pero tenemos muy poca empatía. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Te choquea volver a la ciudad, a los carajazos porque no te deja pasar el auto o porque te cierran el espacio, ¿no? Sí, sí. Eso es choqueante de lo que estás ahí como que en una convivencia relativamente armónica. Entonces, bueno, los ruidos y toda esa Sí. cuestión. No, no, ya te digo, es que a mí vuestro trabajo es que de verdad que lo admiro mucho por eso, porque al final me produce un impacto de decir, buah, es que es, como digo yo, vamos de flipados, pero somos eso, somos unos flipados, es decir, nos creemos los dioses y en el fondo es de, nos sueltan en cualquier bosque y eso que aquí no hay cosas complejas y es como, ale, búscate la vida. Sí, sí pasa, pasa, pasa. Y muchas veces también nosotros mismos cometemos errores. Bueno, más joven, yo estaba por Egipto Ujú. y nada, pues aprovechando estar por el Cairo y toda la riqueza arqueológica que ellos tienen, histórica, te dicen prohibido sacar fotos. Y bueno, como buen latino, y no solo un latino, sino que rompe las reglas, bueno, ya, y tomando fotos, que digo, es un espectáculo, no voy a volver más, qué sé yo, voy a aprovechar y tomar unas fotos. Entonces me quitan el teléfono. Y yo les digo, bueno, perdón, lo siento, lo lamento, por favor, que me devuelvan el teléfono, voy a borrar las fotos y no sé qué. Entonces ya salió el chip de, ay, pucha, ¿cómo puedo resolver esto, no? Ujú. Y un tema de corrupción que también es interna. Es decir, bueno, voy a ofrecer ciertos pesos, unos Ajá, dinero, a ver si funciona. y me van a dejar. Y si funciona, si no, pucha, ya veremos qué me pasa. Y sí, sí funcionó, y pues ahí más bien tuve las puertas abiertas para otras cosas más, ¿no? Lo enquistado, o sea, Bueno, puede ser anecdótico, pero bueno, sé que está mal. bueno, pero a ver, al fin y al cabo también es verdad que es una realidad con la que se convive, me van a referir, lo haces tú, pero que lo ha hecho muchas otras personas por delante tuyo, o sea que realmente incluso ellos mismos igual juegan con eso, con el hecho de yo te lo prohíbo para generarte esa necesidad, porque sé que lo vas a hacer, yo voy a estar pendiente y luego voy a sacar un rédito bastante bueno. Tal cual, mejor tú lo has dicho. Y bueno, Gabriel, nos vamos enfocando ya hacia el final del programa y cuando estamos ya en este punto, a mí me gusta a todos los invitados haceros la misma pregunta. Si tendrías alguna persona que te gustaría tener aquí de invitada, igual que Joan te propuso a ti, si a ti te gustaría proponer a alguien. Sí, 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 claro, he conocido gente bien interesante por ahí. Quizás en algún momento, bueno, me gustaría Uh -huh. que puedan visitar, o sea, no visitar, sino que esté en este espacio un sabio chipaya, Uruchipaya, que es Sebastián, o un chimán, y que les hable en voz propia de su comunidad, de cuál es su vivencia, de qué es lo que hacen. Uh -huh. Entonces, me encantaría muchísimo que puedan uno de ellos participar, si es en la Amazonía, si es en el altiplano. Yo te podría hacer el vínculo, Ay, me más o menos encantaría. las fechas, para que yo pueda estar, obviamente, por la conexión al Uh internet y -huh, uh -huh. demás, para que el público y los seguidores que tienen, los amigos y demás, puedan escucharlos en voz propia. Porque Oye, otra cosa me es el fliparía, antropólogo ¿eh? ajeno, Uh -huh. ¿no? Pero otra cosa es el indígena que es sabio de su cultura y que te va a explicar en voz propia lo que ellos hacen, Wow, me ¿no? encantaría, o sea, lo que me estás proponiendo, pero es que yo creo que ya no lo cogería ni como un programa de estos, sino que haría algo es proceso, porque yo creo que un testimonio así, tener ese placer de tener a una persona contándonos esas vivencias, esto que mismo que nos estás contando tú, pero como bien dices, de su boca, de su palabra, de su vida, que es su día cotidiano, buah, me fliparía, pero yo creo que esto, ya te digo, sí que no lo haría como un programa de, como esto, como un descubriendo, sino que sería un directo, un programa, es proceso, simplemente para conocerlo, porque yo creo que, no sé si estaría una hora, pero me gustaría poder, digamos, decir, bueno, pues me quedo un tiempo X que me apetezca o se pueda por las circunstancias y decir, oye, en lo que se dé o se pueda, me fliparía el poder tener una Sí, persona. sí, sí, me encantaría porque es un sabio de la comunidad de los Uruchipayas, Uh -huh. es una
nación de las más antiguas, como 3.000, 4.000 años, Ostras. y siguen vigentes, o sea, en el territorio, en el lugar, sus prácticas, el idioma, todo lo que tienen, y sería fabuloso poder contactarlos. Buah, Me encantaría que puedan estar, ¿no? pues a mí me encantaría, o sea que eso sí que podemos, Gabriel, si quieres, digamos, ir hablándolo para que tú también veas si realmente a nivel de, pues de medios es posible, pero si sale, o sea, yo encantadísimo, pero genial. Y sobre todo que estés tú también para que también puedas tú un poco a lo mejor hacer un poquito de interlocutor si en algún momento a lo mejor lo que yo hablo, lo que yo digo, incluso al revés, que yo igual me esté hablando en esta cuestión la persona y yo me quedo así en plan de, vale, como no me den más Claro. contexto igual yo voy un poco perdido. Sí. No, por supuesto, ahí podemos dirigir eso y tal vez una persona académica que, que nos ha enseñado mucho ese cuidado de hacer el trabajo de campo antropológico, tanto teórica, metodológicamente, sería Estela Quintar, que está en México. Ella es argentina, pero también mexicana. Ha sido mi jefa y mi mentora. En algún momento le quiero mucho, que podría servir muchísimo para continuar con el tema de la antropología Ah, qué desde guay. esa riqueza de respeto, ¿no? Por ahí podríamos trabajar. Oye, pues Entonces, yo, quizás con dos personas, sí. Pues yo encantadísimo, te lo digo de verdad. O sea, por un lado, pues con una de estas personas sabias sí que me encantaría, porque yo creo que eso tiene que ser para toda la gente una experiencia, porque al final realmente no tienes un contacto de esa forma. Y ya luego, pues también conocer otra persona que ha influido tanto dentro de lo que es la antropología. Pues, oye, a mí me encantaría tener esas dos oportunidades. Yo, vamos, cuando quieras. Perfecto, perfecto. Ahí andamos, con mucho gusto. Genial. Y nada, pues Gabriel, que espero que se te haya hecho cortito y que te haya gustado. Me encantó dialogar y estos espacios siempre son lindos, constructivos y además que generan ese vínculo, ¿no? Esa cercanía a pesar de la virtualidad. Sí, correcto. Y Tal bueno, cual. nada, los que habéis estado por aquí detrás viéndonos, muchísimas gracias, Celdero y demás. Nada, ya sabéis, ahora a ver si en los próximos meses tenemos suerte y las dos cosas las podéis ver, tanto, tanto a la persona que nos recomiendan como a uno de estos sabios, que yo creo que ese día sí que va a ser un espectáculo, porque no en sí por lo que es, sino por el hecho de las vivencias que nos van a poder transmitir, que al final yo creo que eso no, muchos de nosotros no vamos a poderlo ver si no nos lo cuentan, como nos lo propones tú, Gabriel. Más bien un gusto y que tengan una excelente noche. Igualmente, y nada, que te vaya muy bien en el viaje. Y nada, los que nos habéis estado viendo por ahí, recordad que mañana nos vemos. Así que sed buenos, descansad mucho y os veo el lunes. Chao, chao. Bueno, personajillo, ya hemos llegado al final. Ya me tienes de vuelta por aquí. ¿Qué te pareció? Bueno, nada, espero que hayas disfrutado mucho esta noche y te espero en la siguiente. Como ya te he dicho antes, los martes y los jueves, así que no faltes. En la plataforma morada, además, si vienes a participar, como bien has visto, vas a poder hacer preguntas que el propio invitado te va a poder responder o hacer algún comentario que directamente te van a poder responder. Así que no pierdas la oportunidad de tener esa respuesta que necesitas y déjate de programas donde solo tienes que ver y disfruta en este que puedes participar. Así que nada, te voy a ir dejando por aquí todas las redes, todas las cositas para que me puedas seguir y estar un poquito más al, digamos, al día. Y dicho esto, ¡nos vemos!